Dicen que los muros más altos no están hechos de piedra, sino de miedo. Y que, a veces, el enemigo más cruel no acecha desde afuera, sino que habita en el mismo lugar. Esta es la historia de una familia mexicana que vivió 18 años encerrada en una casona con macetones en su fachada, aislada del mundo, bajo el yugo de un padre obsesionado con la pureza y con el control absoluto. La historia de Rafael Pérez Hernández y de lo que más tarde la prensa bautizaría como el Castillo de la Pureza. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaremos del caso de el Castillo de la Pureza. Antes tenemos que irnos un poco hacia atrás a la vida de Rafael. Este nació en Encarnación de Díaz, Jalisco, en el año de 1905. Su nombre era Rafael Pérez Hernández, apodado El Toluco. Desde el inicio de su vida estuvo marcada por la dureza. Creció en una familia humilde, con varios hermanos y bajo la estricta vigilancia de un padre que imponía disciplina a golpes y una madre resignada, acostumbrada a la pobreza. Esa infancia rígida, donde el afecto era escaso, fue moldeando un carácter de un niño que aprendería pronto que la obediencia se obtenía mediante el miedo. Durante su niñez, Rafael era callado, retraído, con poca interacción con otros niños. Se decía que prefería observar en silencio y que cuando jugaba, lo hacía imponiendo reglas que él mismo inventaba. A los 10 años, sufrió un accidente que lo marcaría para siempre. Viajaba como un polizón en un tren y cayó en pleno movimiento. El resultado fue devastador. Perdió el brazo izquierdo. Desde entonces quedó mutilado, con una herida física que lo acompañó toda la vida, pero sobre todo con una marca psicológica que se transformó en resentimiento y obsesión por el control. Dicen que el niño tomó su brazo y lo llevó a su casa, pero ya no se podía hacer nada. Ya en la adultez, Rafael intentó vivir como cualquier otro hombre. Se casó joven, pero aquel primer matrimonio no funcionaría y terminó en divorcio. La soledad, sin embargo, no tardó en llenarse. En 1938 conoció a una joven hermosa llamada Sonia, hija de inmigrantes españoles, rubia, de ojos azules, guapísima. Sonia era callada, de carácter dócil y sumiso, todo lo opuesto a Rafael. Esa fragilidad, que en un principio parecía ternura, pronto se convirtió en el complemento perfecto para un hombre que necesitaba dominar cada aspecto de la vida doméstica. Ella nunca se rebeló. Era obediente, servicial y dependiente. En lugar de confrontar, se refugiaba en el silencio. Se casaron y se mudaron a la Ciudad de México, estableciéndose en una casona en la avenida Insurgentes Norte y Godard, que con los años se volvería infame. La llamada Casa de los Macetones. Y no hablo de gente con cabeza gigante. Macetones me refiero a unas macetas gigantes. Estas reconocidas desde el exterior por las enormes plantas que adornaban en sus balcones, pero que ocultaban un infierno adentro. Allí comenzaron a llegar los 8 hijos en total. Rafael no les dio nombres comunes. Quería que cada uno representara una virtud, un ideal. La primera fue Indómita, niña de carácter fuerte que más tarde intentaría rebelarse. Luego vino Libre, otra niña nacida en la capital. El primer hijo varón fue Soberano, al que veía como el heredero de su disciplina. Después llegaría Triunfador, también varón, cuyo nombre reflejaba la obsesión del padre por el éxito. Más tarde nació Bien Vivir, otro hijo al que intentó formar en la austeridad. Finalmente, el menor, un niño al que llamó Libre Pensamiento, como si al darle ese nombre pudiera controlar incluso la manera en que debía razonar. Pero desafortunadamente no todos sobrevivieron. Uno de los pequeños, siendo apenas un bebé, murió envenenado accidentalmente. Más adelante vamos a ver por qué envenenado. Rafael
temiendo la intervención de médicos o autoridades, decidió enterrarlo en el jardín de la propia casa. Tiempo después, otra niña nacería e igualmente fallecería, pero esta vez de convulsiones. En esta ocasión, Sonia, que era su esposa, lo amenazaría diciéndole que si no llevaba a la niña a atención médica, se iría de la casa. A lo que Rafael aceptó, la llevó, pero al llegar al centro médico, pues la nena ya había dejado este mundo. El patrón fue el mismo: silencio, secreto y entierro clandestino dentro de la propiedad. Esas muertes, en lugar de suavizarlo, lo endurecieron aún más. Para Rafael, el mundo exterior representaba peligro y corrupción, y estaba convencido de que mantener a su familia aislada era un acto de protección. Fue entonces cuando tomó la decisión radical: encerrarlos para siempre. Sonia no protestó. Callada y sumisa, aceptó el encierro como parte de su destino. Nunca intentó escapar ni pedir ayuda. Su papel fue la de una madre obediente, que se ocupaba de alimentar a los niños con lo poco que su esposo le permitía. Una dieta casi inmutable a base de avena, frijoles y pan. Ella tampoco conocía la libertad. Estos niños no conocían el sabor de la carne, el sabor de un dulce, el sabor de la leche. Únicamente comían esos 3 alimentos, y racionados. Los niños crecieron enclaustrados. No tenían amigos, no conocían la calle, no jugaban en parques ni asistían a la escuela. Sus juegos eran extraños, improvisados con lo que encontraban dentro de la casa: piedras, palos, ladrillos, etc. Inventaban personajes, usaban las macetas como escondites, construían mundos imaginarios porque no tenían otro. En sus risas había algo inquietante. Eran juegos de niños, pero aislados de toda referencia externa. Rafael, obsesionado con la pureza moral, controlaba cada aspecto de sus vidas. Sus celos enfermizos lo llevaban a prohibir que Sonia hablara con otros hombres, incluso vecinos o comerciantes. Espiaba a sus propios hijos perforando muros y puertas, convencidos de que la tentación podía surgir de cualquier palabra, de cualquier gesto. Su obsesión con la castidad y el control del cuerpo era absoluta. Eran tan enfermizos los celos de Rafael que incluso desconfiaba de sus hijos, y con cualquier mínima provocación que él lo veía de esa manera, les daba unas golpizas y los encerraba en el sótano. En lugar de darles una educación convencional, Rafael diseñó su propio método. Los obligaba a leer escritores clásicos y moralistas, convencidos de que estos textos modelarían su carácter. También escuchaban música clásica, principalmente Beethoven y Wagner, porque para él esas melodías eran símbolos de disciplina y grandeza. La lectura y la música se convertían en el único contacto con un mundo más allá de las paredes, pero siempre filtrado bajo el ojo vigilante de su padre. Los años pasaban y los niños, niñas y niños que nunca fueron libres realmente, crecían dentro de una rutina inquebrantable y agotadora. Amanecían con el sonido de los pasos de Rafael, trabajaban largas horas ayudando a fabricar veneno para ratas, producto que él mismo vendía para sostener a la familia, y terminaban el día en silencio bajo estrictas reglas. ¿Recuerdan que les comenté que una bebé había fallecido? Pues era porque él tenía un laboratorio en casa, era un cuarto donde tenía toda clase de químicos. No tenía ningún control de calidad, o sea, tenía todo regado, y la bebé, al empezar a dar sus primeros pasos, con sus manitas tocó alguna sustancia y pues lamentablemente murió envenenada. Incluso tenía a sus hijos menores de edad trabajando en condiciones deplorables. No había calendarios, relojes ni referencias al tiempo. Los pequeños no sabían con certeza en qué año vivían, ni siquiera sabían los días de la semana.
no sabían la hora que era, ni siquiera sabían cuántos años tenían. La represión se mantenía gracias al miedo. Los castigos eran violentos, golpes, encierros en cuartos oscuros y privación de comida. Sonia observaba. A veces lloraba en silencio, pero nunca se rebeló. Había perdido la voluntad. Los celos de Rafael eran tan desmedidos que incluso desconfiaba de las miradas de sus propios hijos. Ningún gesto escapaba de su control. En contraste con lo que predicaba sobre austeridad y pureza, cada vez que salía a vender sus productos, Rafael acudía a restaurantes lujosos, donde disfrutaba de festines opulentos y frecuentaba acompañantes sexuales, comportándose de manera completamente contraria a los valores que imponía en su hogar. Se rumora que Indómita llegó a mantener una relación incestuosa con su hermano libre, lo que desencadenó nuevos castigos. Rafael la vigilaba de cerca, incluso la llevaba con él a vender venenos, pero en una tlapalería conoció a un joven dependiente que la miró con deseo. Aquella chispa fue suficiente para que decidiera pedir ayuda. Aquí existen varias versiones de cómo fue el que la policía se dio cuenta de que estaban en estas condiciones. Una de ellas es que el joven de la tlapalería, con el que comenzó a entablar comunicación, al ella contarle su día a día, se dio cuenta de lo que aquella familia vivía era algo inhumano y decidió acudir a la policía. Otra de las versiones es que Indómita, la hija mayor, en un papelito escribió algo como ayúdenme o ayúdenos o nos tienen encerrados, algo así. Fue un papel pequeño, arrojó desde la azotea y pues cayó a la calle, y que alguna persona que iba caminando la levantó y pues acudió a la policía y llegaron ahí al domicilio. La verdadera intervención policial ocurrió de manera fortuita. Un día, Rafael salió a vender sus productos químicos como de costumbre y unos oficiales le solicitaron ver el permiso correspondiente para poder comercializarlos, permiso que él nunca había tramitado. Con la intención de sobornarlos o disuadirlos, Rafael les pidió que lo acompañaran a su casa, mientras él les decía que esperaran afuera, pero los policías, quizás demasiado permisivos, decidieron entrar. Al cruzar el umbral de la casa, algo les pareció extraño. Un olor y un silencio inusuales lo alertaron. Entonces, los niños comenzaron a gritar pidiendo ayuda. Indómita, que estaba encerrada por el supuesto acto de incesto, escuchó a los oficiales y gritó también, creyendo que la alerta había sido provocada por la nota escrita años antes. Sintió un extraño peso de culpa, como si su acto secreto hubiera desencadenado aquel momento. Cuando la policía irrumpió en la casa, lo que encontraron parecía salido de una pesadilla. Jóvenes y adolescentes que jamás habían puesto un pie en la calle, con la piel pálida por la falta del sol, que hablaban con un vocabulario extraño, mezcla de lecturas literarias y del lenguaje autoritario de su padre. Niñas y niños que desconocían lo que era una escuela, un amigo, un parque, una plaza pública, etc. Viviendo hasta ese momento en un mundo completamente aislado y controlado por Rafael. La prensa bautizó el caso como el Castillo de la Pureza. El nombre, irónicamente, representaba tanto la obsesión enfermiza de Rafael como la tragedia de unos hijos condenados a la ignorancia y al miedo. Rafael fue detenido y trasladado al Palacio Negro de Lecumberri. Decían que cuando te mandaban ahí, era mejor que te mataran. Allí, aislado entre las rejas, nunca aceptó culpa alguna. Decía que todo lo había hecho por amor, que había protegido a su familia del mal del mundo. Pero la opinión pública lo juzgó distinto. Era un carcelero, un verdugo que destruyó la vida de sus propios hijos. Aún así, en prisión, fue sorprendentemente ejemplar. Participó en un coro, tomó cursos de apicultura y recibió cartas de buena conducta. Los documentos oficiales señalan que permaneció preso hasta noviembre de 1970. Pese a los rumores, no se desvivió en Lecumberri.
en el año del 72, como muchas crónicas lo aseguraron. Lo cierto es que su caso quedó grabado en la memoria colectiva. La familia, irónicamente, terminó visitándolo con frecuencia y afirmando que lo extrañaban demasiado. Su esposa Sonia declaró que seguía enamorado de él. Sonia, ya en libertad, continuó viviendo con un perfil bajo, cargando con el peso del silencio. Los hijos, ya adultos, enfrentaron un proceso de reintegración a una sociedad que jamás habían conocido. Para ellos, la vida real comenzó tarde, marcada por un pasado de encierro. La historia de Rafael Pérez Hernández y su familia quedó como uno de los episodios más perturbadores de México. Un recordatorio sombrío de cómo la obsesión, el miedo y los celos pueden transformar a un hombre en un tirano, a una casa en una prisión y a la infancia a un recuerdo robado. La estremecedora historia de la Casa de los Macetones trascendió las páginas de los periódicos y llegó al cine. En 1972, Arturo Ripstein la llevó a la pantalla, con la célebre película El Castillo de la Pureza. Décadas después, su influencia se dejó sentir nuevamente, sirviendo de inspiración para Canino, en 2009, del director griego Yorgos Lanthimos, demostrando que esta historia, aunque trágica, sigue resonando en la memoria colectiva. Y hasta aquí llegamos con esta historia impactante. Espero que te haya gustado y te haya ayudado a entender un poco más sobre lo que se vivió dentro de esa casa de los Macetones y sobre cómo el miedo y la obsesión pueden transformar un hogar. Gracias por quedarte al final del video. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscríbete para seguir con nosotros descubriendo historias reales que te dejarán pensando.